Buen día, personitas que estén escuchando esto. Mi nombre es María del Pilar Olvera Villarreal. Estoy cursando el sexto semestre en la Universidad Tecmilenio, bueno, más bien en la Prepa Tecmilenio. Y bueno, esta videograbación tiene como objetivo hablar sobre los efectos positivos y negativos de la globalización en el país. Entonces, antes de empezar mi reportaje y ver las entrevistas que voy a poner a continuación, vamos a hablar un poquito de lo que es la globalización de México, de la economía y todo eso. Pero bueno, antes que nada vamos a hablar sobre México en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a pesar de las largas tensiones con los Estados Unidos, México fue un valioso socio para su vecino del norte y uno de los quizá menos reconocidos poderes aliados vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Su intervención incrementó su producción industrial y aportó recursos vitales al esfuerzo de la guerra aliada. El gobierno mexicano creó el Escuadrón 201, conocido como las Águilas Aztecas, que realizó 795 salidas de combate y registró casi 2.000 horas de vuelo junto a la Fuerza Aérea de Estados Unidos durante la liberación de Filipinas en 1945. A su vez, cientos de miles de trabajadores agrícolas cruzaron la frontera para trabajar para las compañías agrícolas estadounidenses como parte del programa Bracero, y se estima que alrededor de 15.000 ciudadanos mexicanos sirvieron en el ejército de los Estados Unidos durante el periodo de enfrentamientos. Durante la guerra, México proporcionó más recursos estratégicos a los Estados Unidos que cualquier otra nación latinoamericana, y con la ayuda de su vecino del norte, triplicó su ingreso nacional entre 1940 y 1946, y su economía creció a una tasa promedio del 6% anual entre 1940 y 1970. O sea, vaya que sí que los ayudamos demasiado en la Segunda Guerra Mundial. Además de que nosotros no nos quisimos involucrar tanto, porque en esas fechas todavía teníamos como ese, esa agujita de lo que había pasado en la Revolución Mexicana. Entonces no nos quisimos involucrar tanto. Pero bueno, ahora hablemos de lo que son las tres etapas que comprendieron el modelo de crecimiento de justamente de nuestro país, México. Primero hablemos del modelo económico de sustitución de importaciones, que esto fue de 1940 a 1946 con Manuel Ávila Camacho, bueno, uno de los presidentes de esta etapa. Se impulsó para la Segunda Guerra Mundial, como ya hemos mencionado, las economías de las potencias se enfocaron a la producción para la guerra y dejaron de producir mercancías que exportaban a nuestros países latinoamericanos, al elevarse la demanda de los bienes producidos por México, y con ello se produjo el incremento del empleo. Asimismo, demandaron cantidad de materias primas, petróleo y minerales. O sea, fue ese momento de gran auge económico de México. Ahora hablemos del desarrollo estabilizador, que fue de 1959 a de 1970. El desarrollo estabilizador es una etapa de modelo de desarrollo económico de sustitución de importaciones que abarca de 1959 a 1970 y que comprende los gobiernos de los presidentes Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Pretendió superar los problemas derivados de los fenómenos de inflación, devaluación y construir un periodo de crecimiento estable y sostenido, con precios de mercancías y paridad cambiaría del peso mexicano estable. También se apoyó de la economía capitalista, que se caracteriza por la libertad de la acción de los empresarios, por eso también se le llama economía de libre empresa. Ahora hablemos de la última etapa, la etapa de crisis y agotamiento, que abarcó de 1970 a 1982. Este termina más bien empieza esta etapa con el fin del gobierno de Luis Echeverría, y asimismo a finales del periodo de desarrollo estabilizador en 1970 el déficit externo rebasó el 4% del Producto Interno Bruto
y la inflación mostraba signos de aceleración como consecuencia de la fuerza militar aplicada contra el movimiento estudiantil en 1968. A partir de ese momento, la economía entró en un periodo de crisis que habría de prolongarse mucho tiempo más del que se previó. La producción bajó drásticamente y la inflación se aceleró en los últimos y conflictivos meses. Pero bueno, esa etapa la mayoría la ubicamos bien porque fue cuando el gobierno de México gastó más su dinero en las Olimpiadas y igual hubo movimientos estudiantiles, entonces había como esos grupos clandestinos a los que les pagaban para pues asesinar a estos estudiantes. Pero bueno, ese será otro tema que probablemente lo tocaremos después. Ahora vamos a acercarnos un poco más a la globalización. Entonces, la globalización en sí es como un fenómeno. Es una consecuencia del progreso humano. Realmente todo lo humano es globalización, porque abarca todo lo que ha logrado a través de la historia, o sea, lo que son intercambios de bienes y productos, información, conocimientos y cultura. Por ejemplo, aquí Joseph Eugene Stiglitz cita, bueno, más bien lo estoy citando, lo que preocupa es que la globalización esté produciendo países ricos con población pobre. Es un escritor economista y pues en realidad como que te pone a pensar, ¿no? Porque dices que tal vez probablemente sí la globalización tiene beneficio al ser humano, pero en realidad puede hacer que la economía haga más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Ahora hablemos del neoliberalismo. Esta teoría política económica se considera que la economía es como la economía del principal motor de desarrollo de una nación. Por ello, además de considerar que todos los aspectos de la vida de una sociedad deberían estar subordinados a las leyes de mercado, defiende el libre comercio para propiciar una mayor dinámica en la economía, lo cual en teoría debería generar mejores condiciones de vida y de riqueza material. Favorece la privatización de empresas y servicios que estaban en manos del sector público, bajo la premisa de que el sector privado es más eficiente. Un ejemplo claro de quien está llevando el neoliberalismo fue nuestro expresidente Enrique Peña Nieto, al igual que nuestro expresidente Felipe Calderón. Y ahora voy a citar una frase que se mencionó en el discurso pronunciado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz en la Marcha por la Libertad, Estatua de la Emancipación en Bridgetown, Barbados, el día 1 de agosto de 1998. Y dice: la globalización de la economía internacional es un proceso objetivamente irreversible. Lo que cabe preguntarnos es qué tipo de globalización queremos para nuestros pueblos. ¿Es acaso la globalización neoliberal que se propugna desde los grandes centros de poder económico en el mundo? Esa globalización, aparte de ser insostenible, no es la que la conviene en nuestros pueblos. Realmente es algo que igual te empiezas a considerar en tu mente, porque pues es como estamos viviendo actualmente. Y ahora con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, no sabemos si ahora las cosas van a seguir como están o van a cambiar. Y por último, vamos a hablar acerca de año y gestión, de qué presidente se firman los acuerdos por la apertura del comercial de México. O sea, básicamente vamos a hablar del Tratado de Libre Comercio. México, Canadá y Estados Unidos firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, el 17 de diciembre de 1992, entrando en vigor el 1 de enero de 1994. A partir de la firma del TLCAN, los tres países han trabajado conjuntamente para incrementar su competitividad y el bienestar de sus ciudadanos. Este tratado de libre comercio ya tenía como planeado entre Carlos Salinas y George Bush, que eran los presidentes de esa etapa, y ya después añadieron a Canadá para aumentar la importación y exportación,
y mejorar su economía, igual porque es algo que nos beneficia tanto a ellos como a nosotros, aunque realmente le beneficia más a ellos porque nosotros no es como que nos beneficiemos, pero dependemos mucho de la economía tanto de Estados Unidos como de Canadá. Pero bueno, ahora que ya dimos como un pequeño resumen de todo, de toda la globalización, el neoliberalismo, México, la historia de México, la economía, ahora vamos, a continuación van a ver las entrevistas que tuve con 5 personas y vamos a hablar sobre los efectos positivos y negativos que ellos piensan que tiene la globalización en México. Para ti, ¿qué es la globalización? Bueno, para mí la globalización es el proceso económico que se lleva para aumentar la economía. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Bueno, pues haciendo algunas cosas como intercambios extranjeros o extradiciones. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Bueno, positivamente, pues con la extracción creas una gran economía porque va creciendo, porque tú exportas. Negativamente, pues que a veces cobran más impuestos. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? Pues sí, mi economía en el sitio donde trabajo, pues vemos que ha aumentado un poco, pero también afecta un poco para los trabajadores porque luego también te el IVA. Y finalmente, ¿piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? Bueno, ya depende de cada estrategia porque hay estrategias malas donde sí afecta y cobran más impuestos sin ayuda, ¿no? A veces nada más es la pantalla, pero realmente sí podría ayudar a beneficiar porque esa economía que se gana extra. Bueno, gracias por esta entrevista. ¿Puede mencionar su nombre y ocupación, por favor? Guillermo Miranda, empresario. ¿Y para ti qué es la globalización? Para mí la globalización es el común denominador del comercio a nivel mundial dentro de todos los países. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Ok, para mí los efectos de la globalización en el país se reflejan en el sentido de ver y tener aquí en México productos y conocer cultura de otros países del mundo y ampliar nuestro acervo cultural acerca de todo lo que existe en el mundo. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Positivos, el conocer mucho de todo lo que hay fuera de nuestro país, y negativos no lo veo mucho. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía? ¿Te ha impuesto nuevos retos? ¿Ha mejorado mi economía? No. ¿Me han puesto nuevos retos? No, la verdad no. Y finalmente, ¿piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? No, yo pienso que la pobreza extrema es un problema de economía nacional, de la economía de nuestro país, y es la que tiene que resolver ese problema. Bueno, muchas gracias por la entrevista. De nada. Sí. Bueno, gracias por la entrevista. Doctora, ¿puede mencionar su nombre y su ocupación, por favor? Diana Mendoza y soy médico. Bueno, empecemos. ¿Para ti qué es la globalización? Pues bueno, es cuando se va a la alza los precios, hay una baja, o más bien hay como una... Sí, se va a la alza, más bien es la parte esta del el dinero y como que se pierde el valor de la moneda, etcétera. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Pues en los trabajos, la gente se queja de los sueldos que tienen. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Negativos, pues bueno, como te comentaba, la gente por lo regular, pues los precios se van a la alza, hay menos trabajos, la gente gana menos. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado tu economía o te ha impuesto nuevos retos? No, pues te imponen nuevos retos porque pues al
al subir todos los precios de lo que normalmente uno consume, pues tienes que buscar otros ingresos, ¿no? Otras entradas de dinero. Sí, claro. ¿Y piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? No. ¿Por qué? Es lo que te comentaba, o sea, al haber una globalización, se elevan los costos hasta de los productos básicos, ¿no? Para casa, entonces la gente normalmente no puede, o sea, ahorita el sueldo de una persona, el sueldo básico, el sueldo mínimo es de 88 pesos, o sea, no te alcanza para nada, ni siquiera para una comida. Sí. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Para usted, ¿qué es la globalización? La globalización es un término que se utiliza pues para denotar un término económico y tiene que ver con la parte del desarrollo social de los países. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Pues se reflejan en muchos aspectos, o sea, sobre todo en la parte de la inflación, en la parte de el tipo de cambio, en la parte de crecimiento económico, un Producto Interno Bruto, etcétera. ¿Qué aspectos positivos o negativos considera que la globalización ha traído a nuestro país? Pues a nuestro país ha tenido aspectos negativos, ya que si recordamos pues en la época de la historia en la cual México tenía un desarrollo económico adecuado, tenía una economía interna y era fortalecida, pero cuando se abrió toda a la globalización, a los intercambios comerciales, etcétera, México quedó en desventaja con los países que hizo intercambios comerciales y por eso nos afectó. ¿Y qué ha representado para usted la globalización? ¿Ha mejorado tu economía o te ha impuesto nuevos retos? Pues no mejora la economía, digo, al final de cuentas obedece mucho a la parte del libre mercado y que cada quien puede competir y hacer lo que mejor le convenga, pero como se mide de manera global, pues hay desventajas con países más desarrollados, ¿no? Y al final de cuentas, aunque se miden los países de manera general, pues la competencia sí tiene que ver con las economías familiares o personales y sí es donde nos vemos pues en desventaja sobre todo por que tenemos pues patrones de económicos como es el euro, como es el dólar, etcétera. Sí, claro. Y para finalizar, ¿piensa que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué? No, al contrario, yo creo que los ha polarizado porque pues, los ricos se vuelven más ricos y los pobres cada vez más pobres, sobre todo por la parte de la explotación y los convenios, tratados internacionales, los aranceles, los impuestos, etcétera. Sí, claro. Bueno, muchas gracias, profe. ¿Puede decir su nombre completo y su ocupación, por favor? Ok, Raúl Santiago, abogado. Para ti, ¿qué es globalización? Es abrir el mercado de todos los países. ¿Cómo se reflejan los efectos de la globalización en el país? Cuando llegan todos los productos que son importados. ¿Qué aspectos positivos o negativos consideras que la globalización ha traído a nuestro país? Pues que ha traído muchos productos, pero pues realmente no es tan bueno porque se pagan más impuestos y cada vez las cosas están más caras. ¿Qué ha representado para ti la globalización? ¿Ha mejorado la economía? ¿Te ha puesto nuevos retos? Pues la economía sigue estancada porque pues eso tiene que ver más con el modelo de México, pero pues ha representado que pueda adquirir más productos y haya más variedad de productos y marcas. ¿Piensas que la globalización ha ayudado a resolver los problemas de pobreza extrema en nuestro país? ¿Por qué?